Muy buenas tardes, otra vez estamos con ustedes, nuestro público destinatario en el programa En la Mira de los Especialistas. Como siempre, un programa de mucha actualidad porque en estos abordamos justamente el devenir de los fallos que van emitiendo los órganos judiciales en el país y que eso ha venido marcando la pauta y ese va a ser el tema de nuestro programa el día de hoy. Y desde luego con un invitado de lujo, el contador Miguel Rendón Arredondo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a tu programa. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí para resolver las dudas que tengan y pues aportar. Muchísimas gracias. Es el gerente de contabilidad de la firma que justamente desarrolla este programa En la Mira de los Especialistas, Hegevich López. Y justamente para hablar, decíamos, de un tema de mucha actualidad, ahorita lo comentaremos con mis compañeros, mi querido Gustavo también, que siempre nos hace el honor, nos había olvidado una vez, pero bueno, le requerimos tanto y ha regresado con nosotros, ¿verdad? Porque ahora nos vamos alternando. Y justamente es el pago de lo indebido. ¿Qué podemos entender por el pago de lo indebido? Bueno, el pago del indebido se da en muchas ocasiones por varias situaciones. Dentro de estas podemos tener la de cuando tú haces un pago por error, ¿sí? Que en este caso puede ser un pago de más de IVA, que tuviste un saldo por acreditar que no contemplaste en su momento. Y posteriormente te das cuenta que tuviste ese acreditamiento, no lo hiciste en su momento, y presentas una declaración complementaria y te aparece ese pago de lo indebido. Ese es uno. Y la otra también se puede dar cuando haces un pago en exceso, que también puede ser por un error, una omisión, que se te da ese pago de lo indebido. Entonces, cuando se da esa situación, tú tienes del derecho de solicitarlo en devolución o acreditarlo contra el mismo impuesto que te haya resultado a cargo del mismo puesto. Esta figura ha tenido mucha aplicación este año y sobre todo lo vemos entre el público destinatario, el contribuyente de a pie, porque se dio mucho que con motivo de la presentación de la declaración anual, pues a la gente, a pesar de haber tenido un saldo a favor, el fisco no le devolvía. ¿Qué pasa con esto? Mira, en este sentido, la verdad, no sabemos a ciencia cierta, hay mucha incertidumbre respecto a esos saldos a favor que la autoridad, sobre todo tratándose de personas físicas, no devolvieron, ¿no? Con saldo a favor de 2024. Y muchas situaciones se deben a que se desconoce más bien se desconoce, no es que se deba, se desconoce el por qué la autoridad no devolvió. Hay casos en que las mismas situaciones de acreditamiento de gastos, por decirte un ejemplo, de gastos médicos, dentales, hospitalarios que fueron acreditados por una persona, por otra misma, no le devolvieron. Entonces, hay una incertidumbre respecto a esto. No sabemos exactamente cuál sea la política. Incluso, mi querido contador, hasta la Prodecon tomó conocimiento de algunos casos estas negativas de devoluciones automáticas, en donde el SAT pretendía fungir como una autoridad que evaluaba si el médico por el cual se estaba haciendo el gasto estaba debidamente certificado, prácticamente, ¿no? Se tenía todos los estudios, o sea, ya entraban a ese nivel de detalle con un análisis. Digo, no lo quiero decir así, quizás todos los que nos están viendo, todo nuestro público que nos está viendo, sabe que quizás hoy en día el SAT busca la manera de no devolver. Esa es una realidad, ¿no? Le cuesta trabajo devolver, esa es la verdad, ¿no? Entonces, duda de quizás una mala práctica que han tenido muchos contribuyentes, pues de meter gastos que nada tenía que ver con una realidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Exactamente. O sea, nace quizás esta negativa de la autoridad, quizás también nace por un abuso de los contribuyentes, ¿no? Pero al final de cuentas eso impacta con personas físicas que estamos hablando de devoluciones automáticas, pues que tenían todo el derecho a tener su dinero, ¿no? Sí, en este sentido, ¿no? Sí, exactamente. Entonces aquí es donde no sabemos realmente cuál fue el criterio de la autoridad respecto a estas devoluciones, ¿no? Porque hay mucha gente que está inconforme, que inclusive volvieron a solicitar de manera manual su devolución de ese saldo a favor y a la fecha no lo han conseguido. Entonces no sabemos exactamente cuál es
¿por qué no la de? Porque la razón. La ¿verdad? razón. Pero ahora vemos con sorpresa que justamente los fallos de los órganos judiciales nos dan una pauta que nos pone a los sujetos gobernados, contribuyentes, en una problemática, ¿no? Claro. Dos fallos importantes de la Corte, de la segunda sala. ¿Qué tenemos aquí? Digo, no lo quiero desarrollar porque obviamente tú eres nuestro invitado, pero dinos, ¿qué pasó con estos criterios emitidos por la Corte en este año, sobre todo? Bueno, en este sentido, estos criterios que emitió la Corte pues son prácticamente contradictorios, ¿no? Uno del otro. Uno nos da la pauta de que dice que cuando tú solicitas una devolución y te hace un primer requerimiento y no lo cumples en su totalidad, no te da, ya no te puede mandar un segundo requerimiento porque ya no cumpliste. Y prácticamente te da por desistido el trato. Que vamos a ver que ese desistido no está tan mal al amparo de la segunda. De la segunda jurisprudencia que emitió la entonces segunda sala, ¿no, mi querida Sí, Pati? porque ya desaparecieron. Van a hacer falta ahora, ¿verdad? Sí. Y el otro criterio, ¿no? Que va de la mano, ¿no? Que al final de va de la mano, pero con lo que nos dice el contador, ¿verdad? Justamente podría poner en entredicho la continuidad de este segundo criterio. Pues sí, porque va a dejar al arbitrio de la autoridad fiscal saber cuándo niega y cuándo desiste una devolución cuando se incumple con un requisito formal, ¿no, mi contador? Sí, porque exactamente. En ese sentido, como yo lo interpreto, es que ya es más que nada la forma. La forma. Ya no el fondo del... Que es algo que habíamos platicado con anterioridad, ¿no? O sea, si tú privilegias los derechos de un contribuyente, siempre vas a ponderar el fondo sobre la forma, ¿no? Exactamente. Y aquí pareciera que con estos criterios no importa. No, la forma está por encima del fondo, ¿no? Y si le das las herramientas a la autoridad fiscal para calificar la procedencia de una devolución por requisitos meramente formales y llevar a juicio por la omisión de un requisito formal, pues entonces el fondo va a estar muy complicado que se toque, ¿no? Sí, y siempre te va a estar rebotando tu trámite, tu devolución, porque la forma es lo que está prevaleciendo hasta ahorita. Entonces está muy complicado y no sé aquí, desde el punto de vista de ustedes como abogados, ¿qué vamos a hacer o qué puede hacer el contribuyente para defenderse? Entonces, claro, porque mire, entendiendo la forma, ¿qué podemos entender por la forma? Al final de cuentas, las disposiciones fiscales establecen la serie de documentación e información que debe proporcionar un contribuyente para que sea procedente su devolución, ¿no? Si en esta serie de reformación y documentación, que es el requisito de forma, no se está cumpliendo con la exhibición en su totalidad, aquí efectivamente, atendiendo a una de estas jurisprudencias que emitió la extinta segunda sala, mi querida Pati, si te consideran improcedente o no procedente la solicitud de devolución por incumplimiento de un requisito formal, ahora pues ya no la vas a poder subsanar o corregir mediante la presentación de una nueva, ¿sabes? Sí. O sea, porque aquí, si te tienen por desistido, se podría entender que sí podrías volver a solicitarla. Pero si te dicen que no, te vas a tener que ir a juicio y ese es el tema que, mi querida Pati, si estás de acuerdo, yo creo que eso va a ser un problemón, porque tú te vas a tener que ir a juicio para debatir ya ante un órgano jurisdiccional como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si efectivamente ese requisito formal lo cumpliste o no lo cumpliste. Y toda la litis de ese juicio se va a llevar si efectivamente exhibiste o no toda la documentación que estabas obligado a tener. Y de ahí va a versar la litis. Sin embargo, como dices, el tema es la calificativa que anunció el contador previamente en el caso del desistimiento. O sea, el desistimiento es por el que estaríamos propugnando justamente para hacer viable, porque faltaría el segundo criterio. Uno se emite el 27 de junio y digo, aquí hay que dar un poquito de datos en función a quién tuvo en conocimiento el asunto. El primer asunto lo tiene la ministra Yasmín Esquivel con un secretario de carrera que era Fanuel y que conocía el tema, pero que interpreta gramaticalmente la norma. Y entonces nos cierran la puerta por el tema de que no puedes irte al segundo requerimiento. Y yo apreciaría aquí un caso muy de ustedes, los contadores, la secuencial. O sea, si no vas el primero, es como la revisión del dictamen fiscal. No puedo ir a revisarle al sujeto contribuyente, ¿no? Esa es mi puerta cerrada. Y aquí ahora la puerta cerrada es el requerimiento. Y el segundo caso que nos dijo en el segundo caso, la jurisprudencia del 11 de julio, que ahí hay que ver
porque ahí fue de ahora la ministra, ¿verdad? La señora Lenia Batres, y por otro lado, ¿verdad? Con un secretario también de la 4T, ¿verdad? Que es Netzai. Y entonces aquí sí viene a centrar este elemento que es todavía un poco más grave que el primero. ¿Qué pasa con este segundo criterio? Bueno, con este segundo criterio, realmente, pues también es la forma, ¿no? Y en ese sentido, pues como bien dices tú, se cierra la puerta para poder seguir ¿cómo te diré? El trámite de la devolución. En ese sentido, pues yo he tenido casos de forma que por no tener toda la documentación, la autoridad niega. Entonces... Y si niega, ¿qué nos enfrentamos? Es terrible hoy la interpretación dada en este fallo, y por eso quiero hasta atender a las fechas para que las tengamos ahí marcadas a partir de cuándo cambia esta norma. Porque la norma, si nosotros la vemos, queda intocada y no ha sido tampoco presentada en modificación para el siguiente ejercicio, pese a que están tocando el Código Fiscal. Pero tenemos que son contradicciones, y es el caso de una super jurisprudencia que viene prácticamente a modificar la norma. Entonces ahora el sujeto, si no revisa las jurisprudencias y se va en una simple lectura del 22 de código, que es el que lo contempla, pues no entendería ni a qué va. Exactamente, porque son contradictorias a la disposición del código. Entonces, ahí sí, pues tenemos que irnos por las disposiciones que estamos mencionando. Y eso hace, digo, aquí porque tú eres una persona especializada, y por eso siempre le decimos a nuestro público que consulten a las personas especializadas, el caso del contador, el director de contabilidad de nuestra firma. ¿Por qué razón? Porque cualquiera que leyera la disposición no podría ver todo lo que tú nos estás aportando, que hay que estar pendientes de las sesiones de la Corte. En este caso dijo muy bien Gustavo, de la extinta segunda sala, con este criterio. Primero, el del 27, que marca el tema de no el segundo requerimiento, sino ha satisfecho completamente el primero, y entonces se cierra la puerta. Y uno segundo que va más allá, porque dice, si te lo niegan, tienes que terminar todas las vías de impugnación para que entonces puedas presentar otro. ¿Y qué pasa con el tiempo? Porque ese cúmulo de impugnaciones me puede llevar años. Claro. Sí, en ese sentido, pues es un gran problema que tiene en este caso el contribuyente, porque al no poder presentar otra devolución, pues imagínate todo lo que pierde. Sobre todo empresas que tienen muchos saldos a favor, pues prácticamente termina con su flujo de efectivo, que muchas veces ese flujo es el que necesita para seguir invirtiendo, para ser generadora de fuentes de empleo, para cumplir con sus obligaciones que permanentemente tiene, ¿no? Inclusive, mi querida Pati, mi querido contador Miguel, porque pues cuando el SAT, después de juicios, hablando de este supuesto que planteas, mi Pati, en el que por un incumplimiento formal te vas a juicio, si lo llegas a ganar, vas a tener que volverla a presentar, ¿no? Y si ahora sí cumples con los requisitos ya de forma y de fondo, procederá la devolución, pero entonces tendrá que proceder la devolución con actualizaciones, ¿no? En ese sentido. Y la autoridad, sabemos, con toda la experiencia que tenemos, que no le gusta devolver, y menos con actualizaciones, ¿no? Ahora es incluso hasta peleas por ahí que te apliquen los intereses, porque eso es importante que siempre se analice, ¿no? Si solamente son intereses o vas a pelear meras actualizaciones, pues la autoridad también, esto en su momento podría jugar en contra de la misma autoridad, ¿no? Hablando de aquellos casos que se resuelvan cuando de manera negativa un contribuyente, cuando todos los desde un inicio tendría todas las posibilidades para haberlo resuelto favorablemente, ¿no? Entonces son cosas que vamos a estar pues viendo cómo va pasando. Y además que nos va marcando la pauta de cómo se va a conducir en posteriores casos. La nueva integración de la Corte, porque aquí lo hemos visto que fueron por ministras que se han conservado, y eso nos anuncia una misma línea, digamos, en la forma en la que serán juzgados los casos en los que se encuentren los contribuyentes frente a recursos del Estado. Sí, y yo no sé aquí, mi querido contador Miguel, yo creo que a partir de estos criterios se pone mucho más evidente algo que veníamos observando nosotros ya desde hace un tiempo, ¿no? Que a veces los contribuyentes presentan sus devoluciones y no analizan los requisitos formales que tienen a su alcance y que van a sustentar esa solicitud, ¿no? Yo creo que derivado de estos criterios, hoy
más que antes de la emisión de estos criterios, Claro. pues tendremos que ser consciente a todo nuestro público que quizás antes de solicitar la devolución se acerquen a especialistas como mi querido contador Rendón, abogados como nosotros, a la firma en general, a los asesores que sean de su confianza, para que le expongan el caso de la solicitud de devolución Y se haga un diseño. y se analice antes de solicitarlo, porque a veces se solicita y cuando llega el primer requerimiento, quizás se esos pretende requerimientos atender y a desde veces la los tiempos no les van a perspectiva dar, del ¿no? sujeto que realmente pues no está en el tema de conocer como lo hace el contador Miguel Sí. y que le va dando un seguimiento no solo a la norma sino a los fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales para poder dar una gran atención y no digo una Sí. mejor, una gran atención. Una gran atención. En este sentido, sí, tiene toda la razón. Aquí lo que me acabas de comentar, mi querido Gustavo, el hecho de que antes de solicitar una devolución, como bien lo dices, sí es muy aconsejable que se acerquen con un experto, con un fiscalista, con un abogado, para que vean todos estos disposiciones y sustenten bien la devolución Claro. y no se vean y caigan en un supuesto Sí. de Sí, pues el primer requerimiento va a ser fundamental, porque con esta jurisprudencia ya no va a haber un segundo requerimiento. No, O sea, exactamente. vas a tener que tener todo al alcance para poder contestar debidamente el primer requerimiento, porque si no, pues cuántas devoluciones improcedentes o desistidas veremos cómo funciona el SAT derivado de esto, pues se van a venir. Sí, porque además esto lo asume, ya lo venía asumiendo de cierta forma el SAT, sobre todo en el caso del segundo criterio, por cuanto establecer al interior de sus propios sistemas que si no había sido impugnado, pues simple y sencillamente no dieran respuesta. Pero esto, al ser contradicción, bien lo dijiste, pues es un criterio que ya venció de ambos criterios contrarios y que nace con esa obligatoriedad que prácticamente la autoridad no puede hacer un criterio normativo Sí, y claro. bajarlo a plataforma Claro. como para decir si hay un acto negado, cierra la puerta para revocación, hazlo valer en el juicio, hazlo valer en amparo y simple y sencillamente quedarían entrampados en esto. Es correcto. Entonces, sí es bien importante que se acerquen con nosotros, con un especialista para solicitar las devoluciones. Y que desde un inicio vaya bien amarrado los requisitos formales. Eso es lo que cambia a partir de estas jurisprudencias, así lo veo yo. Sí, porque la forma es ahorita lo que está prevaleciendo. Entonces, Claro. por un requisito, haz de cuenta, por un complemento de pago que no Sí, que haga falta, pues te van a rechazar. Te van ya. a rechazar. ¿Y cuánto tiempo vas a perder? Claro. Muchas veces las devoluciones de IVA, sobre todo, son considerables. Sí, sí, sí. Es muy de tomar en cuenta lo que nos dice un especialista y como siempre agradeciendo esta oportunidad que nos has regalado de poder platicar gracias contigo. Gracias a ustedes, también sus aportaciones muy valiosas desde el punto de vista Muchas legal. gracias, muy gentil, Miguel. Muy gentil. Muchísimas gracias. Muy gentil, Bueno, muchas pues en la gracias. mira de los especialistas con ustedes y vean siempre los temas de devolución con una consulta de un experto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.